En 2019, Chile, que por décadas fue visto como el oasis de estabilidad en América Latina, de repente explotó. Una crisis social tan profunda que llevó a una decisión histórica: tirar a la basura la constitución vigente y escribir una nueva desde cero. Pero como vamos a ver, esta historia tuvo un giro completamente inesperado. En este análisis vamos a recorrer ese camino, desde las protestas y el fuego en las calles hasta la creación de una de las constituciones más progresistas del mundo y su sorpresivo final en las urnas. Un viaje fascinante, se los aseguro. Todo comienza en octubre de 2019. Un descontento que venía acumulándose por años, por la desigualdad, por el costo de la vida, simplemente reventó. Y lo que empezó como una protesta estudiantil se convirtió en un caos que paralizó al país entero y rompió esa imagen de país modelo. Y en medio de estaciones de metro quemadas y saqueos, el presidente Sebastián Piñera salió a dar esta declaración. Habló de estar en guerra, una frase que, en lugar de calmar los ánimos, le echó más leña al fuego. Pero ojo, porque aquí pasó algo increíble. Mientras el presidente hablaba de guerra desde el palacio, el general que estaba a cargo de los militares en la calle dijo esto. O sea, un contraste total. Esta desconexión se hizo viral y dejó en evidencia la fractura gigantesca que había, incluso dentro del propio gobierno. Y claro, el sistema político tradicional colapsó. No había líderes claros en las protestas. Entonces, ¿con quién se podía negociar? Con nadie. Los políticos de siempre no sabían qué hacer. Se creó un vacío de poder peligrosísimo y había que encontrar una salida, y rápido. Y esa salida, que pareció casi un acto de magia, fue esta: canalizar toda esa rabia, toda esa frustración hacia un proceso ordenado para escribir una nueva constitución. Fue como una válvula de escape para evitar que el país se desintegrara. Casi de la noche a la mañana, los partidos políticos se pusieron de acuerdo y firmaron esto, el Acuerdo por la Paz. Era una hoja de ruta, un plan con pasos muy claros para que la crisis se resolviera votando y no en las calles. Y cuando se le preguntó a la gente, la respuesta fue abrumadora. Un 78% votó a favor de empezar de cero, casi 8 de cada 10 personas. Fue un momento de muchísima esperanza, de una unidad nacional que no se veía en décadas. Parecía que por fin Chile había encontrado el camino. Ahora, la gente que fue elegida para escribir esta nueva constitución, no se parecía en nada a los políticos de siempre. Eran mayoritariamente independientes, activistas, representantes de la izquierda más dura. Un grupo con una visión radicalmente nueva. Y el corazón de su proyecto era esto: refundar Chile. La idea era declararlo un estado plurinacional, o sea, reconocer oficialmente que dentro de Chile existen varias naciones, principalmente los pueblos indígenas, dándoles autonomía y justicia propia. Un modelo inspirado en países como Bolivia y Ecuador. El borrador era un plan de demolición y reconstrucción total. Buscaba acabar con el famoso modelo neoliberal que venía desde la dictadura y reemplazarlo por un estado de bienestar, con un enfoque feminista, ecologista y, como vimos, indigenista. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, el texto proponía garantizar 103 derechos sociales. 103, más que ninguna otra constitución del planeta. Incluía de todo: salud, educación, vivienda, pensiones, hasta derecho al ocio y a la alimentación culturalmente adecuada. Pero a medida que este borrador gigantesco de 388 artículos se iba conociendo, esa unidad del principio se empezó a quebrar. Y lo más interesante es que las críticas ya no venían solo desde la derecha, sino también de figuras históricas de la centroizquierda. Miren este giro: lo que a principios de 2022 parecía una victoria segura para el apruebo, se dio vuelta completamente en unos pocos meses. Para junio, el rechazo ya iba ganando en las encuestas. El apoyo se estaba desplomando a una velocidad increíble. La prensa internacional también empezó a notarlo. Medios como The Economist advertían que la convención se había vuelto demasiado radical, demasiado utópica, y que estaba empezando a asustar al votante promedio, que quería cambios, sí, pero no una refundación total del país. Y este fue, para muchos, el punto de quiebre.
Cuando una figura respetada de la centroizquierda, como el expresidente Ricardo Lagos, salió a criticar el texto, le dio una especie de permiso a muchísima gente de su sector para dudar. Su voz legitimó la idea de rechazar para poder reformar mejor. Y así llegamos al día de la verdad, el 4 de septiembre de 2022. Con voto obligatorio, todo Chile fue a las urnas a decidir si aceptaba o no este nuevo contrato social. Era el clímax de un drama nacional de 3 años. La pregunta era enorme. ¿Estaba Chile listo para abrazar esta visión tan radicalmente diferente de sí mismo? Y la respuesta fue un terremoto, un no rotundo. Miren esos números, 62% por el rechazo. No fue una derrota ajustada, fue una paliza que nadie, absolutamente nadie en el mundo político, vio venir con esa magnitud. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los análisis post-votación son bastante claros. No fue tanto un rechazo a los nuevos derechos sociales, como salud o pensiones. El gran problema fue la reestructuración política, la idea de la plurinacionalidad, la eliminación del Senado. A mucha gente le pareció un salto al vacío. Pero la historia no termina con ese rechazo. Fue un golpe durísimo para el gobierno de Gabriel Boric, por supuesto, pero la idea de que Chile necesitaba una nueva constitución, esa idea seguía muy viva. Y de hecho, de forma bastante rápida, apenas 10 días después de la derrota, la clase política ya estaba de nuevo negociando para intentarlo otra vez, pero esta vez con un proceso mucho más controlado y con más límites. Esta tabla lo resume perfectamente. El segundo intento fue, en esencia, lo contrario al primero. Más pequeño, con menos escaños indígenas, con una comisión de expertos que ponía los límites y con un objetivo claro: reformar, no refundar. Se pusieron todos los candados posibles para evitar los excesos del primer proceso. Así que ahí queda la historia. El primer intento de Chile por reinventarse, nacido de la furia popular, terminó siendo rechazado por esa misma gente en las urnas. La gran pregunta que sigue en el aire es qué lecciones se aprendieron de esta revolución rechazada y qué camino tomará el país ahora. Una historia que sin duda aún no ha terminado.